Estimado Vicente, antes que nada déjeme agradecerle por su paciencia y por continuar con esta charla que tenemos, una charla muy amena, que es muy difícil tener con muchas personas. A veces es difícil poder hablar sobre estos temas sin que ellos se molesten, no refiriéndome solamente a testigos, sino a católicos y en general gente que yo llamo religiosa. He dividido mi respuesta, la respuesta que le voy a dar en tres fases. De esta manera yo lo identifiqué porque me he dedicado a escuchar cada uno de los audios que usted me ha enviado. Me he dado el tiempo de analizarlos y lo voy a dividir en tres. Una son las cosas sobre Hebreos 1:6 que usted me dijo que tienen que ver con que Jesús fue adorado. Otra es cosas que no tienen que ver con Hebreos 1:6 que usted me ha dicho, otros temas. Lo voy a tocar cuando termine la primera fase, digamos. Y la tercera es cosas que usted no me ha respondido o cosas que usted ha evitado hablar. Y no sé si las ha evitado porque no ha escuchado todos mis audios o cuál sea el motivo, ya usted me lo dará. Yo ya he desistido de seguir debatiendo con más personas mientras no termine mi debate con usted, por ejemplo, que creo que nuestra charla o debate va para largo, va para un buen tiempo y espero que así siga. No estoy interesado ahorita en platicar con otros testigos por el momento, hasta no terminar con usted, porque me empecé a enredar en el sentido que otras personas también me contactaron, otro católico que también espero terminar con él el debate de las imágenes. Cuando termine ya podré platicar con otro diferente. Y pues bueno, voy a dar inicio a los argumentos que usted me dio sobre Hebreos 1:6. Yo hice unas notas en Word, fui escribiendo cada vez que tenía tiempo, por eso es que no le he respondido tan pronto. Escucho su audio, escucho cada audio y hago notas sobre eso. Y hice un archivo en Word donde investigué todas las referencias bíblicas que usted me mandó, donde supuestamente se menciona Hebreos 1:6 y no se habla que se adoró. Es curioso, encontré valiosísima información con esas referencias que me dio y ya hablaré sobre lo que encontré, porque está muy interesante lo que me envió. No sé si de dónde obtiene usted su fuente, porque veo que son unas screenshots, como le llamamos, ¿no? De donde usted la encontró, pero en realidad usted no usó Biblias que usted tiene. Usted me dijo que tiene muchas Biblias, pero aparentemente en todas esas Biblias que usted tiene, ninguna de ellas se traduce Hebreos 1:6 como rendir homenaje, ¿verdad? No me envió usted fotos de las Biblias que usted maneja mencionando Hebreos 1:6. Me envió solamente screenshots de referencias de otras Biblias donde supuestamente, y digo supuestamente no llamándolo usted mentiroso, sino poniendo en duda la fuente, porque yo ya entré a investigar. Como digo, más adelante me extenderé en este punto de estas screenshots que usted me envió, porque en muchas de ellas, por ejemplo en la traducción Young, eh, no traduce, no traduce como adorar cuando se refiere a Jesús. Dije, wow, ¿cómo puede ser esto? Investigué todos los versículos en las que muchas traducciones traducen como adorar en cuanto a Jesús. No solo Hebreos 1:6, sino hay más de 20 pasajes donde se menciona adorar respecto a Jesús. Y la traducción Young no menciona que Jesús fue adorado, menciona rindió homenaje. Pero vaya sorpresa, cuando busqué todos los versículos que se refieren a Dios Padre, que todas las traducciones traducen como adorar, incluyendo la de los testigos, en la traducción Young no traduce adorar, también traduce rendir homenaje o rendir pleitesía. Entonces es muy interesante y voy a hablarle de las demás traducciones más adelante y le voy a mandar fotos y las referencias de donde me metí a investigar. Entonces, sin más preámbulo, doy inicio. Respecto a la adoración de Jesús, su argumento ha cambiado. Ha cambiado drásticamente
en tres ocasiones. Al principio usted tajantemente decía, Jesús no fue adorado, es incorrecto que se traduzca como adoración cuando se refiere a Jesús. Después ya afirmaba y decía que es correcto traducir adoración, pero que no es la adoración del Padre, es una adoración diferente. Claro, como ya vio que su propia Biblia, la Biblia verde, por lo menos hay un versículo donde dice que Jesús fue adorado, y sus propios libros, como le mostré en sus propios libros de mis historias bíblicas, solo así se llama, y lo tengo en la casa. Puedo tomar foto, video si usted quiere. Ese libro también menciona adorar. Entonces ahora su argumento tuvo que cambiar. Su argumento no fue, es incorrecto traducir adorar. Ahora su argumento es, sí es correcto, pero es una adoración diferente. Wow, bueno, me comentaba que estoy platicando con un católico sobre el culto a las imágenes. Y es el mismo argumento que ellos dan. Nosotros rendimos culto a imágenes, pero es un culto diferente al que le damos a Dios. Es separado. Bueno, en ese sentido, católicos y testigos están en la misma condición. Su justificación la justificación de los testigos es, Jesús sí fue adorado, pero no como Dios Padre, con una adoración diferente. El argumento del católico es, sí rendimos culto a lo que no es Dios, es decir, a imágenes, a santos, a vírgenes, pero no rendimos el culto de adoración el culto que es para Dios. Es un culto muy diferente. La pregunta que le hice a ellos se las hago a usted. La pregunta que le hice a mi amigo católico es, dame un ejemplo donde se haya dado culto a lo que no es Dios, donde se le haya rendido culto a lo que no es Dios y Dios no lo haya visto como algo malo. Yo veo en toda la Biblia que dice que los hombres rindieron culto a las criaturas. Si Jesús es un ser creado, en el caso de ustedes, ¿cómo es posible que se le rinda culto? ¿Cómo es posible que el primer mártir en el libro de Hechos, que es Esteban, dirigió una oración hacia Jesús y le dijo, recibe mi espíritu? Antes de morir, Esteban oró a Jesús. Apenas le estoy dando el preámbulo de toda la información que he encontrado y que le voy a dar. Por ejemplo, ¿cómo es que Pedro supo que estaban intentando adorarlo? Si usted dice que adoración es solo cuando se refiere al Padre, si Pedro no es Dios, pues ¿por qué estaba mal que se postrara delante de él? Según usted, la palabra adoración, y repito, su argumento ha cambiado varias veces, pero según usted, la palabra adoración solo es para el Dios verdadero. Según un católico y un testigo, a Pedro no intentaron adorarlo, porque él no es Dios. Okay. El argumento es, se rompe el mandamiento cuando tratas de rendir la adoración que es solo para Dios. Pero Pedro no es Dios. Entonces, ¿cómo es que se molestó Pedro? Ustedes estarán de acuerdo entonces con un católico que no se comete idolatría, porque la adoración solo es para Dios. Ellos dicen no cometemos idolatría cuando nos postramos ante imágenes o cuando nos postramos ante santos, porque pues ellos no son Dios. La adoración que es solo para Dios, esa sí se la damos a Dios. Y ustedes dicen que Jesús no fue adorado porque solo Dios puede ser adorado. ¿Cómo supo Pedro que intentaban adorarlo? ¿Por qué es que Pedro no permitió que le rindieran culto? Es la pregunta. Si la premisa es la adoración, hay varios tipos de adoración según usted, una adoración que es para Dios y una adoración que no es para Dios. Explique esto. ¿Cuántos tipos de adoración conoce usted? Yo solo conozco dos. Una es la adoración que es para el Padre y otra que es para los dioses falsos. ¿Con cuál adoración adoraron a Jesús? Porque usted ha aceptado que sí lo adoraron, pero de una manera diferente. Es más, me ha dicho que sí es correcto traducir la palabra adoración cuando se refiere a Jesús, pero que es un tipo de adoración diferente. Corto el primer audio y continúo con el segundo. ¿Cómo es que esto podría ser?
También no me ha explicado por qué es que ustedes sí traducen la palabra adoración cuando se refiere a Satanás, a un ángel, a Pedro, a los ídolos. Si usted dijo, es que no traducimos adoración cuando se refiere a Jesús porque pues esa solo es para Dios. Solo se debe, es más, usted me dijo en un audio, solo se debe traducir adoración cuando se refiere al Padre, o sea, Dios, al Dios verdadero. Entonces, ¿por qué si traducen adoración cuando se refiere a Satanás, a un ángel, a Pedro, a los ídolos? Pero únicamente evitan traducirlo como adoración cuando se refiere a Cristo. Si su premisa, repito, es no traducimos adoración respecto a Cristo, aunque bueno, ya vimos que su Biblia antigua, su Biblia verde, sí lo traduce así y sus libros actuales también traducen la adoración cuando se refiere a Jesús en ciertos versículos, pero bueno. Su premisa es no traducimos adoración respecto a Cristo porque Jesús no es Dios. Entonces dígame, ¿por qué si traducen así cuando se refiere a otras criaturas? Al diablo, al ángel, a Pedro. Perdón. Ahora yo no estoy diciendo que proscuneo siempre se va a significar adoración. Claro que no. Solo es adoración cuando se refiere a Dios. Claro. Entonces, lo que yo le decía al principio es, únicamente hay contradicción de traducir adorar cuando se refiere a Jesús en la doctrina de los testigos, ya que ustedes niegan que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, no hay contradicción. Por eso es que Jesús es Dios. El pasaje Hebreos 1:6 no está diciendo que Jesús es Dios. Está diciendo que el Padre manda que adoren a Jesús. Pero sabemos que solo Dios puede ser adorado. Toda adoración que no es para Dios es una adoración idolátrica a un falso Dios. Entonces, si aceptamos que solo la adoración, la palabra adoración se debe traducir cuando se refiere al Padre, cuando se refiere a Dios, perdón, a la deidad, aquí hay una contradicción entonces. Usted dice que es correcto traducirlo así, pero no es, bíblicamente no es correcto. No hay niveles de adoración, no es que adoraron a Dios, a Jesús, pero poquito. El ejemplo que yo le di de la sangre y de cómo este testigo me dijo, los órganos sí tienen sangre, pero poquita. No fue para debatir el tema de la sangre, no fue para hablarlo, y me interesaría que lo habláramos después. Pero lo que yo hice con esa historia es contarle la relación, el argumento que se da respecto a la sangre, de que sí tiene sangre pero poquita, es el mismo argumento que usted me da en respecto a la adoración. Sí lo adoraron pero poquito. No, la Biblia no permite eso. O fue adorado o no lo fue. Usted, bueno, los testigos y los católicos pueden seguir poniendo excusas. No adoramos, dicen los católicos, solo veneramos. Usted dice, sí adoran a Jesús, pero poquito. Su libro dice que Jesús fue adorado. Yo quiero que me diga usted cuántos tipos de adoración existen. Que le digo, es la misma pregunta que aún al día de hoy ningún católico me ha podido responder. ¿Cuántos tipos de culto son permitidos? Es más, le hago la misma pregunta, exactamente la misma pregunta. Ya no hablemos ahorita de adoración. Bueno, obviamente espero que me responda lo que hablamos sobre adoración. Pero ahora respóndame también esta pregunta que le he hecho a los católicos. Se la pregunto a usted respecto a Jesús. ¿Cuántos tipos de cultos son permitidos en la Biblia? ¿Es correcto rendir culto a criaturas? Porque, disculpe, si Dios estaba mandando a que no le rindieran adoración, pero le rindieran culto. Culto es como que se postren delante de Él en un momento de adoración. Claro, en la Biblia y es que me parece tan gracioso que sea el mismo argumento que dan los católicos, porque estoy esperando casi parece que oigo su respuesta es, no siempre cuando te postras estás rindiendo culto. Me puede decir usted, que ya me lo han dicho los católicos. No, claro que no, pues yo me agacho para abrocharme mis agujetas, me tengo que inclinar, me tengo que poner de rodilla. ¿Estoy adorando o estoy rindiendo culto? Claro que no, o sea,
El hecho de inclinarme rodillas no necesariamente rendir culto. No estamos hablando de amarrarse las agujetas. Estamos hablando de un momento espiritual, de un momento, eh, pues ahora sí, de culto. Dios mandó a los ángeles que se postraran delante de Él. En todas las traducciones dice adorar, pero ahorita hablemos. ¿Permite Dios que se le rinda culto a lo que no es Dios? O sea, Dios manda que se rinda culto a lo que no es Dios. Que eso incluye rendir oraciones. Yo sé que mis oraciones, a pesar que yo afirmo y defiendo que Jesús es Dios, yo no dirijo mis oraciones a Jesús. Hablo con Él, claro, pero me dirijo primero al Padre, porque así lo enseñó Jesús. Entonces, Esteban dirigió una oración a Jesús y le pidió que recibiera su espíritu. Entonces la pregunta ¿es correcto rendir culto a lo que no es Dios? Y muéstreme los diferentes tipos de cultos que existen en la Biblia y si es permitido rendir culto o adorar a una criatura. Es interesante también lo que menciona sobre Reina Valera. Esa es otra sección que ahorita viene a mi mente. Quisiera dedicar otra sección aparte sobre lo que usted menciona acerca de Reina Valera. Usted dice, Reina Valera traduce adorar cuando no es la adoración de Dios. Es decir, cuando se refiere a Jesús, ustedes acusan a la Reina Valera de traducir mal porque como Jesús no es Dios, no hay que traducir adorar. Bueno, igualmente la traducción del Nuevo Mundo traduce a la palabra adoración cuando se refiere a, ya lo dije varias veces, ¿no? A un ángel, al demonio, a Satanás, perdón, a una persona. Ustedes no tienen problemas con traducir la palabra adorar cuando se refiere a todos ellos. El único problema que tiene la traducción del Nuevo Mundo es traducirla cuando se refiere a Jesús. Decía, las traducciones que usted me envió solo confirman lo que yo ya le había dicho. Yo investigué y hay 2 o 3 que no pude encontrar absolutamente nada de información sobre ellas. Y se los voy a enviar también. Le digo, es otra parte donde le voy a enviar eso. Pero es raro, a veces si usted escribe al azar letras en el Google, perdón, es muy difícil que Google no encuentre nada, a pesar de que usted ponga Papo o algo así, algo sin sentido, Google va a encontrar algo. Extrañamente hay 2 o 3 traducciones de las que me envió, de las que no hay nada. Y ya le voy a decir cuáles son. Entonces, las traducciones que usted me envió solo confirman lo que yo ya le había dicho. Por ejemplo, la traducción Young, sí dice que Jesús es Dios, a pesar que no traduce Hebreos 1:6 como adorar y que ningún versículo traduce la palabra adoración respecto a Jesús, que de hecho ya le comenté que tampoco lo traduce como adorar cuando se refiere al Padre. La traducción Young sí menciona que Jesús es Dios con D mayúscula en todos los versículos que aparecen en la Reina Valera, que obviamente en su Biblia dicen con D minúscula. Pero Young, la traducción que usted me dio, sí menciona a Jesús como Dios con D mayúscula. Ahora, con esto que me envió usted solo confirma lo que yo ya le había dicho. Yo no le di Hebreos 1:6 porque fuera el único versículo en la Biblia donde se habla que Jesús fue adorado. Yo le di Hebreos 1:6 porque es el único versículo en su Biblia en la traducción del Nuevo Mundo, que menciona que Jesús fue adorado. Yo quería que usted fuera a esa Biblia verde y viera que Jesús fue adorado en su Biblia. Ya que no lo hizo y yo creo que ni tiene esa Biblia, pues ahora le demuestro que a pesar de que, por ejemplo, esas que usted me dio no menciona que Jesús fue adorado, hay muchos otros pasajes en esa misma Biblia, en esas mismas traducciones que usted me dio, que confirman que Jesús es Dios. Un ejemplo claro es la traducción Young, que menciona, y por ejemplo Juan 1:1, también me fui ahí a la traducción Young, y Juan 1:1 también dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, con D mayúscula, no dice un Dios. Así que las mismas traducciones que usted me dio confirman pues lo que yo le comentaba. Bien, continuando, según yo estaba grabando y
hablé todo este audio para darme cuenta que no, no había presionado el botón de grabar. Pues voy a, voy a iniciar de nuevo. Le mencionaba en el audio pasado, que ya le envié, que existen en la Biblia dos tipos de adoración. Un tipo de adoración que es para los Baales y otro que es para el Dios verdadero. Yo solo encuentro esos dos. Los Baales son los dioses falsos. Estos dioses pues no existen. Por eso son falsos, ¿no? Es el mismo argumento que le doy a los católicos. Ellos dicen, no, es que no. Esos versículos donde dice que adoraron imágenes y era para ídolos de dioses falsos. Pues en realidad esos dioses no existen. Se le llama así dioses falsos porque quien está detrás de ellos es Satanás. Entonces yo no encuentro más tipos de adoración. A menos que usted me explique y me encuentre un tercer grupo de adoración que no es para Dios, que tampoco es para los Baales y que Dios aparte lo acepta, porque yo no encuentro que Dios permita adoración ni culto a las criaturas. Entonces espero que me diga cuántos tipos de adoración encuentra usted. Ok, ya me quedé. Ok, de manera indirecta, bueno, de manera directa, yo le he dado, es lo que yo he usado para mostrarle que Jesús es Dios, de manera indirecta. ¿Cómo es esto? Mostrándole que Él fue adorado, que solo Dios puede ser adorado. Eso es de manera indirecta, perdón. De manera directa yo le hubiera podido mostrar que Jesús es Dios, ¿cómo? Dándole todos los versículos, que no son uno ni dos, que son muchos, donde a Jesús se le llama Dios, donde a Jesús se le llama el único Dios verdadero. ¿Por qué no hice de manera directa? Porque de manera directa usted hubiera ido a su traducción y lo que hubiera hecho es encontrar que en ninguno de esos versículos en su Biblia menciona que que Jesús es Dios. ¿Esto por qué? Porque su Biblia está cambiada totalmente en esos versículos. Lo menciona con D minúscula, les agrega una palabrita y cambia todo el sentido. Bueno, yo no lo hice de manera directa. No llevo conociendo a los testigos hace 3 días. Ya tengo tiempo estudiando la doctrina de ustedes, en el sentido de que he comprado libros de ustedes, he descubierto qué opinan, qué creen y por qué creen lo que creen. Tanto me he metido en el estudio de su doctrina que cuando salgo a compartir y que les predico sobre las contradicciones que hay en sus Biblias y en sus publicaciones, me han dicho los testigos, usted es un apóstata, usted estudiaba antes con los testigos. No, les digo, no, yo nunca he estudiado con ningún testigo. Sí, claro que sí, usted es un apóstata. Y entonces, pues, de alguna manera me hace saber que estoy estudiando la doctrina correcta de los testigos. O sea, no estoy equivocado en cuanto a lo que creo, porque lo que creo sí es lo que están predicando y sí es lo que ustedes creen. Me explico, tan así he entendido su doctrina y tan así la he estudiado, que han llegado a creer los mismos testigos que yo fui testigo alguna vez. Y nada más alejado de la verdad. Nunca he sido testigo de Jehová. Es más, nunca he estudiado con un testigo. Tengo una tía que es testigo, pero nunca me compartió, en realidad nunca he estudiado con ella. Entonces, lo que yo estoy haciendo es de manera indirecta mostrarle por qué Jesús es Dios. La primera línea de evidencia es que Jesús fue adorado. Hay 12 líneas de evidencia, no 12 versículos, 12 líneas de evidencia. Esta línea de evidencia es por qué Jesús es adorado. ¿Por qué? Bueno, entonces, el resto de las líneas de evidencia, si usted me lo permite, las podemos ver, pero quisiera darle también la oportunidad de que tratemos un tema en específico que usted quiera
Y después que lo terminemos, continuamos con mi segunda línea de evidencia. Y pues donde veamos esos puntos. Por ejemplo, yo le di el versículo en su propia Biblia donde Jesús es adorado, le di referencias en su libro donde Jesús es adorado, donde se habla que fue adorado. Y pues ya ni siquiera, como le decía, mencionemos entonces la palabra adoración. La Biblia en Romanos 1:25 dice que le rindieron culto a las criaturas. La Biblia prohíbe rotundamente rendirle culto a lo que no es Dios. Es el mismo problema que el católico tiene. Ellos dicen no las adoramos, solo les rendimos culto, pero no el culto de Dios. Es un culto diferente. Bueno, el problema es que la Biblia prohíbe todo tipo de culto que no sea para Dios. Demuéstreme que Jesús no recibió culto. Solo existen dos: a las criaturas, que se llama idolatría, y al Creador, que es la latría. Bíblicamente deme ejemplos de esto. Ya le mostré también que a Jesús le oraron, el primer mártir que se encuentra en Hechos 7:59. Y recalco, deme los tipos de adoración que existen y ejemplos donde alguien rindió culto o rindió adoración a lo que no es Dios y Dios lo aceptó. Deme también ejemplos de los diferentes tipos de adoración. Usted menciona que los traductores entienden que no es la adoración a Dios. Los traductores de los Testigos de Jehová. Porque cuando se trata de Jesús, lo traducen como rendir homenaje, porque como Jesús no es Dios. Pero lo traducen como adoración cuando se trata del diablo, de un ángel. Según este razonamiento, ¿el diablo y los ángeles también son Dios? No, ¿verdad? Claro que no. La pregunta en este momento no es por qué el Padre es mayor que el Hijo. No mezclemos los temas. La pregunta fue ¿por qué el Padre manda a que adoren al Hijo si el Hijo es una criatura? Y yo no sé si usted lo diga por desconocimiento o lo sepa pero no lo quiere aceptar, que anteriormente los testigos de Jehová adoraban a Jesús y estaba en una de sus, ¿cómo le puedo llamar? De sus reglas o de conducta, que se adoraba pública adoración al Padre y a Jesucristo. De alguna manera usted me llama mentiroso al negar que en la Watchtower se enseñaba a adorar a Jesús. Le hace falta investigar un poco más en su historia. Veo que no conoce su organización porque es mentira lo que dice. Los testigos sí adoraban a Jesús. Solo basta que usted investigue bien, como usted menciona, todo está en internet. Eso usted no lo puede negar. Y tiene que aceptar que según la Nueva Luz, los testigos que murieron en ese momento, donde sí se adoraba a Jesús, pues murieron en idolatría por adorar a Jesús. Eso lo tiene que aceptar. Según el razonamiento de la Watchtower, que en ese tiempo era el entendimiento real, ¿no? Era el entendimiento del cual no había duda, como usted ahorita dice que no tiene duda de nada. Pues en ese momento era el entendimiento que había, en lo cual esos testigos murieron creyendo que era correcto adorar a Jesús, al igual que muchos otros testigos murieron creyendo que en 1914 se acababa todo. Pues murieron creyendo una mentira y murieron con la certeza de que era una verdad. La certeza que ustedes tienen de que están en la verdad no lo hace verdadero. Ya le pongo el ejemplo, ellos murieron en idolatría según la Watchtower y murieron creyendo en fechas falsas para la venida de Jesús.